Don Victorino era un humilde campesino que toda su vida había trabajado la tierra, y a pesar de tener una enorme propiedad, en su vejez estaba pasando apuros económicos por una trampa que le había puesto su hijo. Un día encontró un extraño pozo que nunca había visto en sus tierras, y al entrar en él descubrió cosas que lo dejaron aterrado. Cuando contó lo sucedido, todos creyeron que estaba loco, pero en uno de sus bolsillos encontró algo que le ayudó a comprobar la veracidad de su historia y a salvar sus tierras. Victorino era el hijo único de don Felipe, un próspero terrateniente que había comprado una inmensa propiedad gracias a que fue visionario y encontró en el cultivo de algodón la fuente perfecta para obtener grandes divisas. Don Felipe había llegado a aquellas tierras, como se dice popularmente, con una mano atrás y otra adelante. Sin embargo, gracias a que era muy buen trabajador, su patrón le heredó una pequeña fortuna que él decidió invertir en aquella aventura de sembrar algodón. 5 años después de haber tomado el riesgo, el hombre había quintuplicado el dinero que heredó y pudo comprar una inmensa propiedad en la que sembró diversos cultivos. Don Felipe era bastante dedicado al trabajo. Tenía 40 años y no se había casado, porque solo vivía pendiente de sus cosechas y de sus negocios. Sin embargo, como bien dicen, matrimonio y mortaja del cielo baja, y una mañana salió hacia el pueblo y vio que una señorita estaba en el camino, porque su carro se había averiado. Él se detuvo para ayudarla, y resultó que era la hija de su vecino. Le resolvió el problema del vehículo, y la joven le quedó agradecida, por lo que al día siguiente lo invitó a almorzar. Aquella extraña coincidencia dio pie para que por primera vez en la vida Felipe se ilusionara, y al ser correspondido, 6 meses después, se casó con la muchacha. Ella también estaba entradita en años, por lo que tenía prisa en embarazarse, y su deseo fue cumplido, pues a los 2 meses ya estaba esperando. El período de gestación fue bastante complicado, y los médicos llegaron a decir que podría haber pérdida fetal, pero la señora tenía fe y dio a luz al niño, al que bautizó con el nombre de Victorino, porque para ella era una victoria que naciera sano. Victorino creció con todas las comodidades del mundo. Su padre lo matriculó en un excelente colegio. Sin embargo, cuando terminó el bachillerato, decidió no seguir estudiando, porque deseaba aprender junto a su papá y convertirse en un excelente administrador de aquella propiedad que heredaría. Su papá estuvo de acuerdo en que el muchacho se pusiera al corriente con el trabajo de los diferentes cultivos, por lo que a diario salían de madrugada para supervisar la faena de los mozos. Los años transcurrieron y don Felipe enfermó de cirrosis, así que su hijo heredó todos sus bienes y supo cómo mantener el buen nivel productivo. 2 años después, Victorino conoció a Rosita, una chica humilde de la zona, de la que se enamoró perdidamente y se casaron. Procrearon 2 hijos y se esmeraron en la educación de ambos. Sin embargo, para su mala fortuna, hubo una epidemia de sarampión y el niño menor falleció. Después de aquella pérdida dolorosa,
decidieron que no tendrían más hijos y se volcaron a darle todo su amor y todas las comodidades a Roberto. El muchacho creció siendo caprichoso y despilfarraba el dinero de su padre. Roberto no maduraba y llegó a los 35 años siendo el mismo irresponsable de siempre, por lo que su padre decidió quitarle el acceso al dinero para obligarlo a trabajar. Pero el hombre seguía holgazaneando, y como estaba acostumbrado a tener todo fácilmente, empezó a robar las joyas de su madre para venderlas y jugar en un casino que había en el pueblo cercano. La señora empezó a notar que sus pertenencias desaparecían, y al confrontarlo, él le dijo que las había vendido porque su padre no quería darle dinero. Fue tanto el disgusto de doña Rosita que sufrió un infarto y falleció, llevándose a la tumba aquella triste verdad. Sin ningún tipo de arrepentimiento, Roberto le dijo a su padre que su mamá le había dicho que tomara sus joyas, y como el anciano era sencillo, no le tomó importancia. El hombre las vendió y nuevamente jugó todo el dinero. Meses después, en el casino había un torneo de apuestas internacionales, y él robó las escrituras de su padre para jugar y las perdió. Cuando a don Victorino le informaron que ya no era propietario de aquellas tierras y que para recuperarlas debía pagar una fortuna, el señor se deprimió y no sabía cómo enfrentar aquella situación, pues aunque en el banco tenía dinero, no era suficiente. Después de recibir la terrible noticia, hubo un terremoto en la zona, y él salió a recorrer las tierras para evaluar los daños, y para su sorpresa, vio el brocal de un pozo del cual no sabía su existencia. Él se apresuró a llegar al sitio, bajó de su caballo y tomó la linterna que siempre llevaba consigo. Alumbró el orificio y vio que había una escalera y agua al fondo. Motivado por la curiosidad, empezó a bajar. En el fondo habían unas cavernas, y mientras más avanzaba en ellas, sentía como si llegaba a otras dimensiones. En una de las cuevas, vio sonriente a su padre junto a su mamá. En otra, divisó a doña Rosita, y cuando quiso seguirla, la imagen se desvaneció. Al avanzar más a lo profundo, vio que las paredes del sitio eran extrañas, de un metal que él no lograba reconocer. Así que empezó a tomar rocas de ahí. Pero un extraño frío recorría su cuerpo, y con varias piedras en su camisa, se dispuso a salir de aquel lugar. Pero una voz lo llamó por su nombre, y él se asustó y soltó todo lo que cargaba. Don Victorino puso todas sus energías para salir aprisa de aquel lugar y se fue para su casa. Ahí lo estaban esperando algunos amigos, porque estaban preocupados debido a que no sabían nada de él después del terremoto. Cuando don Victorino les contó lo que había visto, todos se echaron a reír y dijeron que estaba loco. Don Victorino les juraba que todo aquello era cierto. Entonces lo retaron para ir al pozo juntos. En ese momento, subieron a sus caballos y lo acompañaron hasta el sitio, donde no había rastro alguno de que existiese un pozo. Él seguía asegurando que no mentía, pero nadie le creía. Preocupados, volvieron con él a su casa,
y le dijeron que tomara un baño. Cuando el señor se estaba cambiando y se quitó el pantalón, del bolsillo cayó algo pesado. Al recogerlo se dio cuenta que era una de las piedras que había tomado en la cueva del pozo. Llamó a sus amigos y se las mostró. Todos estaban sorprendidos porque nunca habían visto algo igual. Al día siguiente viajaron a la ciudad y un experto en metales les dijo que la roca era de rodio, el metal más caro del mundo. El hombre los puso en contacto con un empresario que consiguió venderla por una fortuna, con la que pudo salvar sus tierras. Roberto estaba feliz porque pensó que sería millonario y podría conservar aquellas tierras productivas. Pero don Victorino tenía otros planes. Un año después de aquel inusual suceso, don Victorino falleció, y cuando su hijo quiso entrar en posesión de todas sus propiedades, el notario le indicó que solo había heredado una pequeña casa, pues las tierras y las cuentas bancarias del anciano quedaron a disposición del sacerdote para que alimentara a sus pobres. Al verse sin un centavo, Roberto se mudó a la pequeña casa donde al poco tiempo falleció de depresión, porque nunca quiso trabajar. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. Hasta pronto.